Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles, la Comisión de Profesional Joven y Durman les da la bienvenida a la charla virtual de esta noche, Sistemas Integrales de Conducción de Agua Potable, Tuberías y Accesorios Plásticos, a cargo de los panelistas, el ingeniero Carlos Andrés Aguilar Cabrera y la ingeniera Alejandra Barquero Ureña. Antes de presentar a nuestros panelistas, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestros panelistas. El ingeniero Carlos Aguilar es ingeniero civil graduado de la Universidad de Costa Rica, donde también obtuvo su maestría en hidrología y estudios en la Sao Paulo Advanced School of Integrated Water Resources Management. Su experiencia profesional se ha desarrollado en el diseño y especificación de sistemas de infraestructura hidráulica e hidrología desde hace 8 años. La ingeniera Alejandra Barquero es ingeniera agrícola graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 9 años se ha desarrollado en su ejercicio profesional con sistemas de bombeo e instalaciones electromecánicas. También se ha desempeñado en funciones de especificación de proyectos por medio de sistemas hidráulicos en el segmento de infraestructura. Ahora bien, le doy la palabra a los ingenieros para que inicien su conferencia. Disculpe, no sé si la ingeniera Adriana Aguilar va a dar unas palabras de bienvenida en nombre de la comisión. Hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias, Carol. Les agradecemos igual a todos los que se han anotado. Realmente pues es parte de las actividades que hacemos desde la Comisión Profesional Joven del Colegio de Ingenieros Civiles, con toda la intención de poder acompañar a estos profesionales dentro de lo que cubre la comisión hasta los 35 años, pero también pues todos los agremiados, ¿verdad?, al colegio que pues nos vemos o se ven beneficiados por este material técnico, informativo, que nos va a permitir pues conocer mejor todo lo que son el tema de conducciones y productos que podríamos llegar a implementar de la mejor manera. Esta primer charla pues es parte de un programa de 3. Esperemos que todos igual estén anotados en los 3. Podamos aprovechar al máximo la información que nos van a compartir los ingenieros Carlos y Alejandra. Y además vamos a cerrar con lo que es la gira técnica, que incluso creo que ha sido bastante llamativa, porque al parecer ya tenemos por ahí los cupos llenos. Entonces, bueno, los que se hayan anotado, si están acá, muchas gracias por verse interesados, por anotarse y por favor, sí, ojalá podamos participar para sacar de verdad el mayor jugo a toda la información que nos van a dar acá los colegas. Entonces, de nuevo, nada más es muchas gracias por participar en esas actividades, es parte de ese esfuerzo que hacemos desde la comisión para poder acercar estos temas técnicos a nuestro quehacer normal. Y muchas gracias a los ingenieros, Carlos y Alejandra, por sacar el espacio, que va a ser, de nuevo, van a ser 3 y además nos van a atender por allá en la gira. Entonces, muchísimas gracias por ese esfuerzo que van a hacer. Y pues nada, de verdad, adelante y esperamos ahí atentos a todo lo que nos van a pasar de información. Muchísimas gracias a la ingeniera Adriana Aguilar. Ahora sí, les damos la palabra a los ingenieros para que inicien su conferencia. Adelante. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar por aquí, contar con un espacio
para acompañarnos y compartir un poco de información técnica de no solo de los productos que manejamos en Durman, sino también un poco de información técnica respecto a los mismos. Es parte de proyectos que tiene Durman, dar este tipo de información técnica, estar informando a la comunidad de ingeniería respecto a los diferentes temas que podemos abordar, no solo con nuestros productos, sino con diferentes productos. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son el tema de soluciones de infraestructura de agua potable. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de diferentes temas de materiales, de accesorios y por supuesto se les abre el espacio para que al final hagan sus consultas y podemos resolverlas. Bueno, para iniciar, ya Carol nos ayudó con una introducción, pero en esta diapositiva lo que quiero comentarles es que pueden tomar nuestro número de teléfono y contacto en general, el correo también, si ocupan ponerse en comunicación con nosotros. ¿Por qué? Porque Carlos y yo formamos parte de un nuevo proyecto de Durman llamado SPS. Este proyecto va orientado a la colaboración en todo lo relacionado a temas técnicos de proyectos. Carlos y yo entonces atendemos los proyectos desde la etapa de diseño, colaboramos con diseñadores y nos mantenemos en las diferentes etapas del proyecto acompañando a los diferentes actores, es decir, podemos llegar hasta la etapa de construcción con el tema de instalación. Entonces, bueno, si ocupan de nuestra colaboración en cualquier proyecto que tengan o simplemente cualquier consulta técnica, pues ahí estamos nosotros para colaborar en estos temas. Entonces, adelante, Carlos. Vamos a comenzar hablando un poquito de dónde comienza todo en el PVC. Bueno, esta máquina que vemos aquí es una de las máquinas que vemos a diario cuando asistimos a la fábrica de Durman. En realidad hay varias de ellas. Los que están anotados para la gira van a ver varias. Es una máquina bastante interesante, tiene bastantes etapas diferentes. Comenzamos de derecha a izquierda. Bueno, en realidad se une aquí lo que es la resina del PVC y los aditivos, se calienta y entonces se forma un material ahí plástico. Este material lo que sucede es que se extruye, ¿verdad? Por medio de las extrusoras, precisamente por eso se llaman así, se extruye, es como decir cuando pasamos pasta de dientes por la boquilla del tubo, ¿verdad? Entonces ya sale el tubo conformado en forma de tubo, sale caliente, por eso en esta parte que se ve aquí más lisa, hay unos aspersores que lo que hacen es mojar el tubo caliente para enfriarlo y también endurecen el material. En esta etapa también se conforma la campana. Normalmente los tubos de agua potable, este es el tema que vamos a hablar hoy, tienen una campana, ¿verdad? Por un lado es espiga y por el otro lado es campana. Entonces también se forma en este proceso. Luego hay una etapa de etiquetado. Este etiquetado es bajo normativa. En realidad es bien interesante. Creo que los que nos van a acompañar en la gira lo van a poder ver. Es bien interesante ver el etiquetado. Se ponen datos como la persona que estaba manejando la máquina en el momento, el día, la hora, la normativa bajo la cual se creó el tubo que se está fabricando, la presión de operación, es decir, hay varios datos que se imprimen en este tubo que de hecho son importantes revisar en los momentos en que estamos ya sea en obra o a la hora de comprar o adquirir los tubos, ¿verdad? Esto es información que siempre es importante revisar y además de todo consultar a qué hace relación, por ejemplo, con el tema de la normativa. Finalmente el tubo sale y se deposita en esta última parte. ¿Qué es importante de esto de la fabricación? Bueno, hay varios temas importantes. Uno de los más importantes es las certificaciones o normativas con que cuenta el tubo al ser fabricado. Una de las certificaciones más importantes con que contamos es la de NSF. ¿Qué es la NSF? Es una organización no gubernamental que nos da el aval de utilizar estos tubos para agua potable y que va a ser
no va a ser dañino para la salud del humano. Entonces, esta es una de las certificaciones con que cuenta el tubo. Después vamos a pasar al tema de normativas. En cuanto al tema de normativa, esto es uno de los puntos más importantes de la fabricación del tubo. Y de la fabricación, de la selección, bueno, diría que incluso hasta en la etapa del diseño es uno de los puntos claves, y más adelante lo vamos a ver por qué. Si les ha tocado trabajar con tubería de PVC, saben que muchas veces trabajamos con SDRs o cédulas, ¿verdad? Entonces, esto se define por medio de la normativa. Entonces, los diferentes tubos cumplen con estas normativas que vemos aquí. Por ejemplo, una de las normativas que más usamos y la que vamos a mencionar en un rato es la 2241 o la 1785, que justo son los SDR y las cédulas. Carlos, ayúdame con la siguiente. Ok, esto es un poco más relacionado con lo que son temas de pruebas. Nosotros también tenemos un departamento de calidad, y este departamento de calidad nos colabora con la realización de estas pruebas. Es bien interesante verlas. De hecho, el día que hagamos la visita, el encargado de calidad nos va a atender un momento y nos va a explicar un poco de las pruebas, nos va a llevar al laboratorio. Estas pruebas normalmente se toman muestreo por lote, o en caso de proyectos en especial que el cliente tenga alguna consulta o alguna duda o quiera hacer una prueba, también se les ha hecho en su momento. Y entonces, ¿de qué estamos hablando cuando vemos estas normas? Bueno, esta tabla es una tabla que Carlos y yo diría que la utilizamos a diario cuando trabajamos acueductos o en diseño de los mismos, o incluso dándole indicaciones a alguien que necesita seleccionar un tubo. Y entonces vamos a ver qué es lo importante de esta tabla. En esta tabla incluimos dos de las normas que les estuve conversando, por eso se las resalté en el momento en que hablamos de normativas. Está la norma ASTM de 1785 y está la norma ASTM de 2241. Estas normas, lo que nos hablan, la 1785 es de los tubos que creamos bajo la nomenclatura de cédulas, ¿verdad? Lo que popularmente llamamos cédulas, que son SCH40 y SCH80, que en la calle normalmente le dicen a uno, ocupo un tubo cédula 80, un tubo cédula 40. Y de hecho, una de las características que tienen es el color, ¿verdad? El cédula 40 normalmente se fabrica en color blanco y el cédula 80 en color gris. Entonces, la característica que vemos en esta normativa es que conforme aumenta el diámetro de las tuberías, disminuye la presión de trabajo de la tubería. Esto es muy importante porque por eso vemos en la mayoría de casos que las cédulas se utilizan, por ejemplo, para edificación, ¿verdad? Cuando la tubería que sale o que abastece un tubo en la casa, sobre todo las tuberías internas de casas o de edificios, son normalmente en cédulas, también porque tienen alta tolerancia de presión en sus diámetros bajos. Sin embargo, los SDRs, que son bajo la normativa ASTM de 2241, tienen la grandísima ventaja, y es una muy buena ventaja, de que mantienen la presión en todos sus diferentes diámetros. Entonces, bueno, normalmente lo que utilizamos en acueductos y esto son SDRs, a partir de los 4 pulgadas, bueno, 3, 4, 6, 8 es lo más común. Sin embargo, de ahí para arriba, dependiendo del tamaño del acueducto, también se utilizan. Y vean, por ejemplo, que para el SDR, voy a poner un ejemplo, 26, que es de los más utilizados en acueductos, tenemos que todos los diámetros mantienen una presión de 160 libras. Y si nos pasamos a las cédulas, bueno, siguen siendo mayores. Por supuesto que su precio es mucho más caro, pero conforme va bajando, depende del SDR, va aumentando la presión de tolerancia. Entonces, eso es un punto muy importante. Ahora, otro tema que es totalmente relevante para los proyectos, sobre todo de edificación, los accesorios que normalmente los utilizamos en cédula 40 o cédula 80, se castigan, por decirlo de alguna forma, se castiga su presión de tolerancia,
porque sabemos que tienen cambios repentinos de dirección, tienen muchos esfuerzos, y entonces esto nos trae problemas justo en esos puntos donde se colocan los accesorios. Entonces se les castiga. También vemos que tenemos un accesorio que lo vamos a ver ahorita, que es SDR21, o creado bajo este principio de SDR21, es decir, que mantiene la presión en 200 libras hasta 8 pulgadas. ¿Verdad? Ya después de eso comienza a decaer. Entonces, esta tabla que les estoy mostrando es uno de los principales puntos de selección de una de las tuberías. ¿Qué vamos a usar? ¿Cédula o SDR? Esta tabla es la que nos lo dice, y además cuando diseñamos y ya sabemos las presiones que vamos a utilizar, también nos vamos a la tabla y a las normativas nacionales, que normalmente para la mayoría de proyectos, a menos de que sean privados, pero incluso los privados muchas veces tienen que tener el aval de la AIA, utilizamos la normativa técnica de la AIA, ¿verdad? Que casi siempre nos habla de SDR21, pero insisto, podemos siempre acudir a esta tabla cuando necesitamos información de cuál tubería seleccionar. Y vamos a ver, vámonos entonces ahora al campo, vámonos a los proyectos. Esto era parte un poco de la fabricación y de la selección de tubos, que creo que la mayoría conocemos, ¿verdad? Creo que todos estamos bastante ambientados con el tema de SDR, sobre todo. Bueno, las cédulas también son muy conocidas. Entonces, ¿cuáles son los usos que le damos normalmente a este tipo de tubería de agua potable? Normalmente lo utilizamos como red de conducción, como red de impulsión o como red de distribución. De hecho, sobre todo hacemos diferencia entre la red de conducción y la red de distribución cuando diseñamos, ¿verdad? Porque en la red de distribución vamos teniendo salidas de agua en los diferentes puntos que nos va a hacer un diseño diferente. Entonces, ¿qué es una red de conducción? Bueno, creo que todos lo reconocemos. Una red de conducción va del punto A al punto B. Ya, no pasa nada más. La red de impulsión implica el uso de algún sistema de bombeo, ¿verdad? Porque tenemos que llevar el agua a un punto alto de la red, o por pérdidas no logramos llegar a un punto muy lejano con la presión que necesitamos, entonces aquí tendríamos una red de impulsión. Y la distribución, bueno, como su nombre lo indica, distribuye a lo largo de la red. Y bueno, ¿qué encontramos entonces en estos diferentes tipos de sistemas? Que hay mucha versatilidad en los sistemas. En realidad creo que el mercado se ha ido adaptando porque sabemos que tenemos diferentes necesidades en algunos momentos. Entonces, por ejemplo, en esta primera imagen que vemos en la parte superior izquierda, lo que vemos es la unión de dos tubos de PVC. Bueno, eso es completamente normal. Al lado derecho, lo que vemos es un tubo de PVC junto con un tubo de polietileno unido por medio de bridas. Esto se ve mucho, sobre todo, por ejemplo, lo he visto bastante en acueductos, tienen una red, un acueducto de PVC y ocupan hacer un paso ya sea porque hay un río o cualquier cosa ahí que esté interrumpiendo el paso, y entonces normalmente lo pasan a polietileno por el tema de la flexibilidad del polietileno. También se podría hacer con PVC, ¿verdad? Por medio de codos, pero normalmente en los acueductos les gusta hacer estos pasos con polietileno, perdón. Y lo que hacen es anclarlo a una estructura que queda en la parte de arriba, pasan el río y cuando bajan vuelve a PVC nuevamente. Vemos en las imágenes inferiores un tubo de PVC junto con un accesorio de hierro dúctil. Estos accesorios de hierro dúctil sobre todo se utilizan mucho arriba de las 10 pulgadas, eso es como lo normal. Entonces también se puede hacer esta transición y por supuesto, y que se ven absolutamente todos los acueductos, es la unión de PVC con valvulería de hierro, ¿verdad? Por medio de bridas. Entonces esto es también no solo permitido, sino que, como les comento, creo que el mercado se ha ido adaptando para que todo esto sea posible por la necesidad que hay. En el caso de válvulas, bueno, de válvulas de compuerta, válvulas de bola, válvulas hidráulicas, que por cierto vamos a ver la próxima semana. Entonces, bueno, encontramos gran versatilidad en los sistemas.
encontramos que hay un tema de hermeticidad muy importante. Sabemos que este tema de hermeticidad o estanqueidad, que también se le llama, es, bueno, vital en todo lo que sea cualquier tipo de conducción de fluidos. ¿Y por qué les digo en cualquier tipo de conducción de fluidos? El agua potable para nosotros es importante no desperdiciarla, sobre todo sabiendo los porcentajes que existen de agua, de estos proyectos de agua no contabilizada, y eso en algunas ocasiones he oído hasta un 70% de esta agua no contabilizada, y eso tenemos que evitarlo. Entonces, parte importante de que los sistemas mantengan la hermeticidad es no desperdiciar este fluido. Ahora, los sistemas sanitarios también es importantísimo que cuenten con estanqueidad, ¿verdad? Porque pues nadie quiere tener un derrame de aguas negras, por dar un ejemplo, y que entonces tengamos contaminación en los suelos de los alrededores. Entonces, estos sistemas los logramos, logramos esta hermeticidad por medio de los accesorios seguros, que ahorita vamos a ver un poco de este tema, y es un punto básico de los sistemas de tubería de agua potable. Y bueno, el tema de flexibilidad, ¿verdad? Que esto ha sido un tema últimamente bastante tocado, sobre todo porque muchos de los acueductos tienen que ir en zonas montañosas, ¿verdad? Tienen muchas zonas que no hay por dónde pasar la tubería, entonces hay cierta flexibilidad. Más adelante, Carlos les va a hablar un poco más del tema de instalación, de flexibilidad de las tuberías, y creo que nos va a dar datos bien importantes por medio de una tabla que nosotros manejamos de flexibilidad del PVC. Recordamos que hay materiales menos flexibles, ¿verdad? Y otros más flexibles. Ahorita estábamos hablando del tema del polietileno, que es uno de los materiales más flexibles que hay, es mucho más flexible que el PVC. Entonces, a la hora de selección del material hay que considerar varios temas, la flexibilidad es uno de ellos. Y bueno, justo hablando de los diferentes materiales, aquí, y esta es una lámina que tiene una información, bueno, para nosotros es básica a la hora de seleccionar cuál tubería vamos a utilizar en un diseño, porque la capacidad hidráulica que manejamos, o sea, nosotros hacemos el cálculo de cuánto es el caudal que vamos a necesitar, y entonces tenemos que decidir el diámetro de la tubería que vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Por ejemplo, si seleccionáramos en el momento polietileno de alta densidad, en el lado derecho de la imagen podemos ver un perfil de tubería de polietileno de alta densidad. Lo que pasa con el polietileno de alta densidad es que tiene que aumentar su espesor, ¿verdad? Para mantener el tema de las presiones de los sistemas. Y entonces disminuimos la capacidad hidráulica, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que entrar en un juego de selección de materiales. Ok, por ejemplo, en un acueducto necesitamos tubería de polietileno porque hay varios puntos donde tenemos que tirarlo por varios lados, y entonces necesitamos flexibilidad en la tubería. Ok, entonces calculemos si la capacidad hidráulica nos lo permite. Si no, entonces tenemos que tirarnos a PVC y trabajar con el tema de codos y todo esto. También, bueno, incluso un tema que es importantísimo es si la tubería va a estar expuesta al sol, ¿verdad? Si va a quedar expuesta o si va a ir subterránea. Esto es un tema también de criterio de selección de materiales, pero este tema de capacidad hidráulica a la hora del diseño de sistemas hidráulicos es uno de los puntos más importantes que hay que considerar. Y bueno, aquí vamos a entrar en los métodos de unión. Al inicio les estuve hablando un poco de que a la hora de extruir el tubo, en esta fabricación se hace un lado el tubo con campana y por el otro lado queda una espiga. Entonces, aquí vamos a encontrar dos sistemas de unión, por lo menos para lo que son tuberías de PVC, porque polietileno pues es un método de unión completamente diferente que incluso abarca muchos temas importantes que habría que considerar de seguridad, sobre todo a la hora de la unión. En este caso vamos a hablar de las uniones del PVC. Tenemos la unión con cemento solvente. ¿Qué quiere decir cemento solvente? Y bueno, algo que nos pasa comúnmente es que la gente, y tenemos que decir que nosotros a veces por facilidad también le llamamos pegamento, pero el cemento solvente no es un pegamento como tal, es decir, no pega una cara del tubo con la otra. El cemento solvente es una unión química.
lo que hace es derretir un poco el material y entonces unir la espiga con la campana. Entonces, acá tenemos que tener muchos cuidados que, bueno, luego podríamos verlo a detalle, pero en realidad el cemento solvente se debe de colocar, digamos, la cantidad adecuada, ¿verdad? Es una película realmente que no exceda, que no se salga por los lados, ¿verdad? Cuando hacemos la unión, ni salgan excesos, ni queden excesos, porque esto comienza a debilitar el material. Entonces, bueno, fácilmente lo que debemos hacer, y esto va muy dirigido a todos los fontaneros que en algunas ocasiones les hemos dado algún tipo de charlas, es chanflar la espiga, limpiar, hay que limpiar muy bien la parte que va en unión de la espiga y la campana, aplicar cemento solvente, luego introducir longitudinalmente, el tubo en la unión, hacer un cuarto de vuelta, eso es muy conocido, un cuarto de vuelta para distribuir bien lo que es el cemento solvente y finalmente retirar el cemento solvente que queda adicional, porque como les estaba comentando, eso debilita el material de PVC. Y otro tipo de unión que tenemos son estas uniones de junta rápida. Más adelante vamos a ver unos de los accesorios que manejamos con unión rápida, pero básicamente lo que tienen es incorporado un sello elastomérico, ¿verdad? Bueno, el típico empaque de hule. Esto, aquí no utilizamos ningún tipo de cemento solvente ni pegamento, lo que utilizamos es lubricante para lograr insertar bien la espiga dentro de la campana. Y así de sencillo, ¿verdad? Nada más hay que introducirlo, que quede recto, ¿verdad? Para no hacer lo que llamamos pellizcar el empaque ni nada parecido donde puedan haber fugas, y así de sencillo. Este tipo de uniones, la verdad es que es bastante sencilla, es muy efectiva. Sin embargo, para hacerlas necesitamos unos accesorios adicionales, que son los restrictores, que ahorita vamos a hablar un poco de ellos. Pero la verdad es que es una de las uniones que más nos gusta, es muy simple y en la obra es muy rápida. Y bueno, aquí lo que podemos ver son los diferentes tipos de accesorios. Entonces están los accesorios cédula 40 y 80, que básicamente son estos que se encuentran a la derecha en la parte superior. Son grises y blancos y bueno, normalmente tiene la leyenda de que son bajo la normativa de cédulas. Por eso es que en un inicio les estoy hablando tanto de normativas, porque estos son los criterios de selección cuando usamos uno u otro. También tenemos los que están en el círculo superior izquierdo, que son estos blancos, que son accesorios que nosotros llamamos SE21+. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle rápidamente de estos accesorios, pero básicamente lo que tienen es este empaque elastomérico, que es el que nos ayuda con la unión de la tubería. Y bueno, están los accesorios en hierro dúctil que normalmente se utilizan de 10 pulgadas para arriba, en sistemas de 10 pulgadas para arriba. Y vamos a ver entonces un poco más a detalle este accesorio que les comentaba. Este accesorio a nosotros nos gusta mucho, insisto, por el tema de instalación rápida. En los proyectos en que lo hemos trabajado también les ha gustado bastante, se instala muy rápido. De hecho, tenemos un video de instalación. Básicamente es colocarle el lubricante e insertar las espigas dentro del accesorio. Es lo que llamamos un accesorio snap. Es nada más un nombre que lo utilizamos. Tiene el mismo tiempo de vida útil que el PVC normal, que son 50 años. Tenemos, o sea, no solo hay codos de 90, también hay test, también hay codos de 45. Y bueno, normalmente se manejan con una presión de 200 libras. Esa es la presión de trabajo que tienen los accesorios. ¿Por qué? Porque se crearon bajo el principio de SDR 21, ¿verdad? Entonces, creo que eso es un tema importante, a pesar de que no están fabricados con normativa, sí cumplen la normativa en ese sentido de aplicación de la presión. Y vemos que incluso el accesorio tiene estas líneas que le dan refuerzo, ¿verdad? No sé si las pueden ver ahí en la imagen de la derecha. Lo que hace es darle un mejor refuerzo al accesorio y lo hace bastante robusto.
Y bueno, ¿cómo unimos estos accesorios con los tubos? Los unimos por medio de estos restrictores, ¿verdad? Para estos restrictores tenemos para unión de accesorio tubo o de tubo-tubo, también hay restrictores. Este tema de restrictores lo vamos a tocar mucho más ampliamente la próxima semana. Entonces, nada más quería presentárselos e introducirlos, que son parte de la unión del accesorio, de este tipo de accesorios, S21 más, y bueno, y que también son parte de los que utilizamos en acueductos. Y entonces, bueno, a partir de aquí, creo que le voy a dar la palabra a Carlos. Carlos nos va a presentar bastante los temas de campo, lo que son instalaciones y otros temas de cimentación y más. Carlos, te doy la palabra. Gracias, Alejandra, y muy buenas noches a todos. A partir de este momento vamos a ver un poco de temas de instalación de tuberías, cimentación de las mismas, y aprovechando que Alejandra nos hizo este repaso entre los diferentes sistemas de tuberías que hay y elementos que componen un sistema integral de agua potable, tuberías y accesorios, en este caso que estamos hablando de termoplásticos. Es muy importante conocer sus normativas, y sobre todo para la parte de diseño, la parte de especificación y la parte de inspección de obra civil, la inspección en sitio, que son fundamentales a la hora de que realicemos la instalación de la tubería. Cuando vamos a realizar una tubería, una instalación de tubería en zanja, los pasos que tenemos que seguir son los siguientes. Tenemos en las imágenes una serie de fotografías donde se nos ejemplifica cuál es este procedimiento. El primero y el que nos define precisamente cuál va a ser el trazo de la tubería es a partir del diseño que tenemos, de los planos constructivos y de las especificaciones, revisar bien la planimetría y también revisar lo que es el perfil altimétrico o los perfiles de la tubería. Esto sobre todo cuando tenemos sistemas a gravedad. Cuando tenemos sistemas a presión, que también cualquiera de los dos pueden ir en zanja, hay que respetar pendientes, hay que respetar trazos, hay que respetar cambios de dirección, hay que respetar diámetros, hay que respetar todo este tipo de parámetros, porque la tubería, así como Alejandra lo mencionó, va a estar en función tanto en diámetro por su capacidad hidráulica como en presión de acuerdo a las presiones de línea que estemos manejando en la tubería. La zanja se conforma de acuerdo a unas recomendaciones que se dan a partir de los fabricantes y otras. Sin embargo, hay que tener muchísimo en cuenta que parte de los insumos que necesitamos para poder realizar una adecuada instalación es, además de un estudio de suelos, conocer si hay napas freáticas en la zanja que vamos a conformar. También saber cuál es la demanda estructural que va a ir sobre ese tubo y temas de seguridad y de salud ocupacional. Las zanjas, como lo vemos ya conformadas en la parte 4 o en el punto 4, es importantísimo seguir las recomendaciones de sitio, como por ejemplo descabezar los taludes. Y descabezar los taludes me refiero a realizar un talud de 45 grados en la esquina de la zanja. Esto para evitar que hayan caídos y que puedan ocasionar lesiones tanto a los instaladores como a la tubería. Además de eso, es importante, ya sea una unión con cemento solvente, unión química o por medio de junta rápida, cuáles son los pasos que el fabricante sugiere para realizar la instalación de la unión tubo-tubo o tubo accesorio. La instalación de la tubería, ya cuando tenemos definida la zanja, tenemos definidos los accesorios, es importantísimo realizar el alineamiento. El alineamiento de la tubería no solamente va a proveer una adecuada instalación de la tubería, sino que además va a evitar que hayan problemas a futuro.
Podemos ver del paso 8 al paso 9, ¿a qué me refiero con esto? Desde una tubería que no está alineada a una instalación que está alineada. Esto en términos de calidad de nuestras instalaciones. Ahora bien, cuando estuvimos hablando, cuando Alejandra nos estuvo hablando al principio sobre las propiedades y temas de los materiales, mencionó la flexibilidad. La flexibilidad es una característica muy importante y no solo del PVC, sino de la mayoría de los termoplásticos, porque la flexibilidad puede brindarnos cierto, en este caso del PVC, nos puede dar cierto beneficio para poder desplazar la tubería desde su eje central del diámetro para poder incluso, como la figura 9, irnos sobre la zanja, adecuándonos a las condiciones del terreno. Pros y contras de esto, por ejemplo, la ventaja que tiene el PVC de esto es que en la tabla que les muestro con diámetro nominal, se puede observar cuál es la distancia de desviación máxima por diámetro, muy importante, que podemos deflectar intencionalmente una tubería. Y esto nos trae ahorros incluso en accesorios y longitudes de tubería cuando estamos tanto diseñando como presupuestando nuestro sistema de agua potable. Hay sistemas termoplásticos que aprovechan este hecho muchísimo más, como es el caso del polietileno, que precisamente, y ahora como bien lo mencionaba Alejandra, el polietileno tiene aplicaciones mucho más extensivas del tema de la flexibilidad, sobre todo en campo traviesa a lo largo de conducciones, sobre todo en montaña, en cruces de ríos y demás. Es muy importante revisar las uniones que realizamos cuando hacemos una pega tubo-tubo o tubo accesorio. Los pasos para realizar una de estas uniones las describo aquí en la 10 y en la 11. Básicamente, cuando vamos a unir tubos con cemento solvente, hay que estar muy claros de que necesitamos un biselado. Un biselado es un chaflán que se le hace a la espiga del tubo, precisamente para a la hora que hacemos el alineamiento del tubo y hacemos la inserción de la espiga con la campana, tubo accesorio, entonces pueda entrar de la mejor manera y además cuando le damos el cuarto de vuelta después de haber aplicado el pegamento, entonces se dé la distribución uniforme y homogénea de este cemento solvente. Es importante el tema del bisel. Usualmente los tubos cuando vienen nuevos ya lo tienen. Sin embargo, cuando tenemos tubos que cortamos en sitio o tenemos instalación de niples, hay que hacerles el bisel. Usualmente podemos usar metabos, limatones, entre otras herramientas para generarlo y no hay ningún problema. Sin embargo, sí hay que tener consideraciones y aquí en este cuadro que les muestro el largo del bisel según el diámetro, es importante tenerlo en cuenta primero para no generar biseles muy largos que pueda reducirnos los espesores de pared de tubería que estamos aplicando y lo otro es para que la instalación se dé mucho mejor. Ya cuando tenemos la conformación de la tubería, procedemos a trabajar en la zanja con la compactación. El tema de la compactación es muy importante y es un trabajo manual, se ayuda a herramientas y tiene que ir de acuerdo a las condiciones de suelo que tengamos. Posterior a eso, cuando tenemos ya las compactaciones listas, se generan los rellenos finales ya para poder seguir trabajando en nuestro sistema de infraestructura. Todo este tema de la zanja es muy importante porque las cargas a las que se ve sometida una tubería enterrada son muchas. Primero que nada, tenemos un prisma de carga muerta sobre el tubo que es el peso de la tubería. Además, vamos a tener cargas vivas. Los bulbos de presión que se generan por las diferentes cargas también nos van a generar reacciones del suelo con la estructura del suelo tubo. Entonces, ese empuje pasivo que se da del suelo al tubo, el tubo tiene que soportarlo en su acostillamiento.
El acostillamiento se define como la parte del tubo de la base, de la batea del tubo, a la mitad del diámetro. Aquí podemos ver en esta recomendación de cimentación las diferentes capas que tiene la cimentación de una tubería. Va a tener una cimentación que esta tiene la característica que tiene que ser nivelada a la hora que colocamos nuestra tubería. Además, la cimentación debe tener la capacidad de soporte suficiente para la tubería y para las cargas que vamos a tener o las demandas estructurales que va a tener el sistema. La parte del atraque, que es la que sigue, es muy importante y a la hora de instalación es una de las que cuesta más realizar la compactación, precisamente por la cuña que se forma del diámetro o del centro del tubo para abajo. Es importante también que la interfaz entre el atraque y la cimentación esté bien compactada. Muchas veces se usa arena para nivelar la tubería, sin embargo, no es tan necesaria. También es muy importante remover piedras angulosas u otro tipo de sólidos que puedan generarnos esfuerzos locales que nos pueda dañar la tubería y nos pueda desacoplar la tubería o generar alguna falla. De la mitad del tubo para arriba lo definimos como el relleno inicial, que es importante revisar el material en sitio de acuerdo con el estudio de suelos o lo que la inspección de ingeniería diga para ver si ese material puede ser utilizado como relleno inicial. Muchas veces también este material se sustituye. Y finalmente sí existe el relleno final, que no hay ningún problema que se haga con material de sitio. Los valores recomendados de LB, que es ancho de cimentación, LO, que es relleno inicial de la tubería hacia arriba, y LC, que es el ancho de la zanja, los pueden ver en la tabla que les muestro ahí abajo, de 4 a 12 pulgadas, porque recordemos que estos son para cimentaciones, para sistemas de infraestructura. Es importante también definir el ancho de zanja. El ancho de zanja para tuberías muy grandes, casi que las va a definir el diámetro del tubo. Sin embargo, cuando estamos haciendo instalaciones, por ejemplo, en 4, 6 y 8 pulgadas, lo que va a regir el ancho de la zanja es que el colaborador o el fontanero pueda caber bien en la zanja y realizar las labores de compactación de la mejor forma o de la forma que le quede mejor al fontanero. Y esto gira en torno a la compactación, porque parte de los sistemas de acueductos giran en torno a la compactación por el tema de seguridad. Ahora bien, como lo hemos venido comentando, la cimentación va a estar en función del nivel de fundación, de la profundidad de la corona del tubo, la rasante o el uso de la rasante, el tipo de suelo, el nivel freático, entre otras condiciones que vayamos a tener en el sitio. La recomendación para cimentación siempre se va a hacer de acuerdo a la densificación del material. La densificación del material va a venir dado por el Proctor, y el ensayo Proctor nos va a definir si el suelo está sin compactar, moderado o bien compactado. Estos son los valores recomendados de compactación y son muy importantes porque la definición de la compactación en nuestra zanja o ya cuando estamos realizando las labores de obra civil se traduce precisamente a términos de deflexión de la tubería. La deflexión vertical de la tubería es el desplazamiento vertical que vaya a tener la tubería, un dz entre el diámetro. Y esta deflexión vertical a nivel porcentual, de acuerdo a las normativas y de acuerdo al fabricante, no deben ser mayores al 5%. Como podemos ver en esta gráfica, entonces la compactación está directamente relacionada con esta deflexión vertical. La deflexión vertical tenemos que asegurarnos que sea 5% o cercano incluso al 0. Esto porque la deflexión vertical necesitamos
eliminarla o reducirla más bien para evitar problemas de más bien no hermeticidad de los sistemas, de desacople de tuberías e incluso puntos de falla preferenciales por esfuerzos locales que se puedan generar precisamente por esas deformaciones que hay en la tubería. Vean, por ejemplo, que si no compactamos el suelo, las deflexiones verticales son altísimas. Entonces, la tubería va a tender a pandearse muchísimo más a nivel longitudinal y eso es lo que nos puede traer problemas incluso después en la fase de operación, que es mucho más caro realizar una reparación. Y es por eso que cuando hablamos a nivel de cimentación, podemos poner muchísimos parámetros en las inspecciones de obra civil o incluso también en los trabajos de instalación de los fontaneros, pero lo más importante en términos de contribución relativa es la instalación de la tubería. Podemos hablar del material de la tubería, rigidez y profundidad, que tienen contribuciones relativas importantes para los sistemas integrales. Sin embargo, la instalación y cuando vayamos a realizar una inspección de obra civil, va a ser lo primero que vamos a necesitar revisar, además de todos los otros parámetros que nosotros mencionamos al principio, presiones de trabajo, que la tubería vaya acorde a la presión de trabajo recomendada, que el accesorio que también estamos castigando, como lo menciona la compañera, vaya también con la presión de la tubería, porque muchas veces los accesorios, y así como lo vieron en la tabla, cuando se diseñan y construyen sistemas de abastecimiento de agua, muchas veces pensamos solamente en el tubo, pero el accesorio también se diseña y se selecciona y es importante especificarlo para que a la hora de que realicemos estas instalaciones podamos revisar que estamos instalando los accesorios y las tuberías acorde a la necesidad que tengamos en el sistema integral de conducción de agua, además que podamos tener en cuenta las cargas estructurales y las cargas de suelo a las que va a estar sometida el sistema y también en términos de seguridad y salud ocupacional, realizar todas las tareas necesarias para que esta instalación sea la más adecuada. Entonces, es importantísimo que en los sistemas de abastecimiento de agua potable tengamos en cuenta desde aspectos teóricos y de normativa, como hablamos al principio, como los aspectos de prácticos en sitio que nos van a llegar a materializar precisamente esas soluciones que estamos viendo a nivel de diseño y especificación en nuestra obra o en nuestra instalación de infraestructura. De momento vamos a quedar por acá. Estas son las soluciones de infraestructura que les traíamos para el día de hoy. Vamos a continuar, como dijo la compañera Alejandra, con otras sesiones que tiene programado el colegio y la Comisión del Profesional Joven. Muchísimas gracias y creo que ya podemos abrir el espacio para preguntas. Le damos las gracias a los ingenieros por la excelente conferencia. Abrimos, como lo dijo don Carlos, el espacio para preguntas. Pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo con todo gusto les activo el micrófono. Bueno, mientras se animan a colocar consultas, quiero agradecerles a todas las personas que se conectaron el día de hoy. El colegio se encarga, ¿verdad?, de obtener este tipo de conferencias para mantenerlos actualizados a ustedes, por lo cual les agradezco que también en el chat, si tienen algún tema que desean que nosotros desarrollemos por medio de estos webinars, que por favor lo coloquen en el chat y nosotros nos encargamos de buscar panelistas para esos temas. Si gustan, pueden dar las palabras de cierre a los ingenieros. Disculpe, Carol, me parece que hay una consulta.
Por aquí Sí, la es estoy correcto. viendo. Ya están entrando. Aquí veo dos consultas. La primera es de Jorge Álvarez. Dice, ¿por qué es mejor usar tubería de PVC y no de polietileno? Sí, esa es una pregunta realmente muy buena porque tiene un trasfondo muy grande. No es mejor usar tubería de PVC que de polietileno. Tampoco al revés, no es mejor usar tubería de polietileno que de PVC. Como estuvimos comentándolo al inicio, cada una de los dos materiales termoplásticos tiene sus características. Entonces, cuando tomamos la decisión de si utilizar un material u otro, creo que tenemos que basarnos en diferentes criterios técnicos. ¿Cuáles pueden ser esos criterios técnicos? Bueno, uno es la capacidad hidráulica, que les estuve comentando en un inicio. Otro es si el material, y les voy a poner un ejemplo, si el material es subterráneo o va expuesto. ¿Por qué? Porque si un material, el acueducto va subterráneo, sufre ciertas cargas. Esto es un tema que a veces hablamos en algunas de las charlas que impartimos. Sufren, bueno, Carlos lo mencionó, varias cargas, y en las uniones de polietileno tienden a fallar. Ya hemos encontrado algunos proyectos donde cuando tiene cargas, si no se hizo correctamente esta unión de tubo-tubo o por medio de los accesorios de polietileno, tienden a fallar. ¿Por qué? Porque el polietileno tiene esta flexibilidad que al tener cargas encima hace cierta deformación y comienza a producir algunas fugas. ¿Cuál es el inconveniente con el PVC? El PVC subterráneo, perfecto, pero si usted lo deja expuesto, los rayos del sol, los rayos ultravioletas, dañan el PVC, lo cristalizan. Entonces, esto básicamente es el conjunto de decisiones que usted tiene que ir tomando respecto a cuál material utilizar. Flexibilidad, es más flexible el polietileno. Rigidez, es mucho más rígido el PVC. Entonces, hay diferentes temas que uno va seleccionando o va verificando a la hora de seleccionar el material. No es mejor uno que otro. Eso sí, en los dos materiales, el tema de instalación es básico, es vital para que sea exitosa la instalación, ¿verdad? El PVC tiene su tema para ser instalado, como lo vimos. El polietileno también tiene bastantes detalles a la hora de instalación. Si usted tiene un buen instalador con buenos conocimientos, creo que, y bueno, y se seleccionó bien el material desde la etapa de diseño, creo que va a ser exitoso con cualquiera de los dos. Muchas gracias. Tenemos también la consulta de don Wilbert Muñoz. ¿Qué accesorios tiene para transmisiones en PVC y tubería metálica? ¿Qué cuidado se debe tener con el PVC para estos accesorios? Claro, don Wilbert. Y para hacer transiciones entre PVC y tubería metálica se puede utilizar los accesorios de inserto metálico. Dulman maneja una gama de accesorios de inserto metálico que pueden servir precisamente para realizar estas transiciones, hablando en ciertos diámetros. Ahora bien, pequeños, si estamos hablando ahora de sistemas de infraestructura de diámetros mucho más grandes, y hablemos de tubería metálica o válvulas metálicas, etcétera, lo que hay que utilizar es una brida de cédula 80. Y el cuidado más importante que hay que tener con el PVC para estos accesorios es torquear. El torque definido que tiene que llevar una pieza de los pernos para poder realizar la unión con la tubería o el elemento metálico que estemos instalando o estemos uniendo. Muchas gracias. Tenemos la siguiente consulta de don Kendall Chávez. En adjuntas de unión rápida, el material tiene algún tipo de desgaste. Puede ser más rápida su utilización, pero ¿en qué se diferencia su vida útil? Bueno, no sé muy bien si estamos hablando del material del accesorio como tal o del material del sello elastomérico.
tanto uno como otro tienen igual vida útil, 50 años. Y vamos a ver qué puede ser un desgaste del material de una mala instalación. Yo creo que todo siempre va al tema de instalación. Es importante, por ejemplo, en estos empaques, cuando se colocan, sí, son muy fáciles de instalar, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que no vaya a pellizcar usted el sello, por ejemplo, porque se va a comenzar a dañar. Otro tema es utilizar el lubricante, ¿verdad? Para que el accesorio pueda ingresar bien dentro del tubo de PVC, más bien pueda ingresar bien en el accesorio. Pero no, o sea, que vaya a tener una vida útil más baja, no, es la misma que el PVC porque el material del accesorio está hecho en PVC. Muchas gracias. Tenemos a Carolina Vindas que tiene la mano levantada. Adelante, Carolina, con su consulta. Buenas noches. Bueno, yo me dedicaba un poquito más a la parte vial, entonces de ese tema no sé mucho, pero casualmente tengo un familiar que está pasando por una situación. No tiene disponibilidad hídrica y le dijeron, bueno, él allá que tiene que poner un tubo, igual 60 metros de tubería. Ustedes dan colaboración, digamos, en cuanto, bueno, se sabe que hay que comprar, entiendo, el tubo SDR 26, pero los accesorios, digamos, y eso, ustedes también cuando colaboran con la cotización, suministran como los accesorios recomendados en este caso. Y número 2, algo escuché que hay que hacer como una prueba también, que la IA pide como alguna prueba de presión o algo así. ¿Eso lo hacen ustedes o dónde se puede buscar? Es más que todo como asesoría en esa parte, en un caso real que está pasando un familiar ahorita. Gracias. Sí, correcto. Para la pregunta número 1 o la consulta 1, nosotros podemos ayudarles con la cotización de los materiales y además también desde el departamento de especificaciones que Alejandra y yo trabajamos, podemos hacer la recomendación de los accesorios para que aguanten la presión, cargas estructurales, temas de instalación, recomendación de instalación, etcétera. Y con la consulta 2, sí hay que hacer una prueba de presión, el AIA las pide con sus lineamientos, pero nosotros en Durman no realizamos esas pruebas de presión. Eso ya sería buscar un tercero. Perdón, incluso en algunos proyectos se las ingenian para hacerlas, ¿verdad? Hay toda una normativa para estas pruebas. Entonces, pues nada más de seguir la normativa, se ocupan unos tapones, la prueba se puede realizar normalmente se puede realizar con agua, pero normalmente no las hacen con agua, pueden ser con aire también. Y sí, la normativa la describe así detalladamente, entonces ya nos hemos topado en proyectos donde se las ingenian y hacen ahí sus propias pruebas. ¿Cuál sería la normativa? Perdón. Uy, tendría que buscarla, déjame buscarla y te contesto al final, ¿ok? Muchísimas gracias. Y si me colaboran con los contactos, yo me metí un poquito tarde, qué pena, pero con los contactos y la presentación lo agradezco. Claro que sí. Muchas gracias. La siguiente consulta es de Josué Pérez. Dice, los accesorios de restricción para las tuberías de PVC están disponibles en el mercado para las tuberías IPS o solo para las tuberías C900. Me refiero a los accesorios tubo y tubo accesorio. Correcto, don Josué. Los elementos de limitadores de movimiento, en este caso los restrictores como los que comentamos, tubo y tubo accesorio, están para diámetros IPS y también para diámetros C900, agua C900. Ambos los podemos encontrar en Durman y también podemos recomendarles muy bien la instalación y la selección, que es también todo un tema que estaremos abordando en una próxima conferencia. La siguiente consulta también de Josué Pérez. ¿Se comercializa en el país la tubería PVC termofusionada?
Actualmente se han hecho esfuerzos para comercializar la tubería de PVC termofusionada. Precisamente en Durban hemos tenido varias iniciativas para con el AIA de la aceptación de la tubería de PVC termofusionada. Sí hay aplicaciones. De momento nosotros en Durban no la comercializamos. Muchas gracias. La siguiente consulta es de don Rafael Barrantes. En el caso del PVC expuesto, ustedes siempre han mantenido el mantener cuidado, siempre han tenido, me imagino, mantener cuidado con la fatiga hidráulica, pero nunca he leído sobre ese apartado en ninguno de sus documentos. ¿Han tenido la experiencia? Nosotros como fabricantes y parte de las recomendaciones que damos a los clientes, hemos tenido precisamente temas de fatiga hidráulica en sistemas de acueductos. Sí hay casos muy específicos, hemos tenido la experiencia y si fuera el caso y es un tema o en un proyecto muy específico, pueden acercarse a nosotros y les estaríamos brindando para el caso específico la información necesaria. Porque para el tema de fatiga hidráulica habría que empezar a revisar las causas de la fatiga hidráulica, temas de materiales, tema de la instalación, parámetros de diseño y otros. Entonces, sí hemos tenido la experiencia y podemos también brindar documentación al respecto. Luego tenemos una consulta anónima. Dice, a nivel de precio en el mercado actualmente, ¿cuál material es más barato, polietileno o PVC? Así como lo mencionaba Alejandra y también la pregunta que nos hacía más arriba don Jorge Álvarez, es importante en una instalación definir muchísimos parámetros, diámetro, longitudes, presiones de línea, etcétera. Entonces, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. También tener en cuenta el tema, si es una tubería que va en zanja, si es una tubería que va a nivel de terreno, qué accesorios va a tener, eso en términos de materiales. Ahora, en términos de accesorios, y para realizar la termofusión o la electrofusión, cualquiera que sea el método que se utilice, hay que tener también en cuenta el personal que pueda utilizar la máquina o las máquinas para realizar esto en el caso del polietileno y realizar esa comparación. Pero así, decir si uno es más barato que el otro, habría que considerar muchísimas más variables. Muchas gracias. Jorge Álvarez consulta, ¿cuál es la forma correcta o recomendada para el control de presiones en tuberías de PVC? Ok, lo más importante para realizar el control de presiones, siempre y cuando nuestras tuberías y nuestros accesorios hayan sido seleccionados para esas presiones de línea y también, bueno, incluso para temas también de fatiga hidráulica, golpes de ariete, demás otros fenómenos como ahora lo mencionaban más arriba. Si eso se tomó en cuenta, la forma correcta o recomendada para controlar presiones es por medio de valvulería. Existen las válvulas hidráulicas que a partir de su cuerpo de hierro, diafragmas, ejes y pilotos, pueden realizar este control de las presiones en una tubería o en un sistema de acueducto. Precisamente para la conferencia que tenemos de hoy en 8, vamos a ahondar muchísimo más en este tema. Entonces, la compañera Alejandra creo que va a detallar muchísimo más en la conferencia siguiente. Entonces, los insto a que se inscriban.
Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Finalizamos el periodo de consultas. Invitarlos, como dijo don Carlos, a la próxima conferencia que tenemos de hoy en 8. Está abierta la inscripción en la página del Colegio de Ingenieros Civiles. Y antes de darles a los panelistas el espacio para que den sus palabras de cierre, voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Adelante, ingenieros. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Es importantísimo los temas de capacitación, de conocimiento de materiales, sobre todo también cuando trabajamos en inspección de obra civil, cuando trabajamos en diseño y especificación de materiales. A partir de la comisión del profesional joven, a todos aquellos que están empezando su vida profesional, los felicito, y además de eso, para nosotros es un agrado enorme estar aquí con la batuta de Durman Esquivel, ayudándolos, brindándoles más información, también compartir esas adecuadas experiencias, esas buenas prácticas en la labor de ingeniería que hacemos todos los días. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Espero que esta conferencia les haya despertado algunos intereses o algunos puntos que ustedes quieran ahondar. Ha sido una charla un poco general, sin embargo, podríamos ahondar, como comentaba Carol, en algún momento que ustedes precisamente quieran que algún tema sea desarrollado de una manera más extensa. De mi parte, muchísimas gracias y buenas noches. Alejandra. Muchas gracias, Carlos. Pues no me queda más que unirme al agradecimiento de Carlos. Siempre es un gusto compartir pues todas las experiencias que tenemos desde nuestro trabajo. Y bueno, igual que dice Carlos, si en algún momento tienen alguna necesidad, alguna consulta en específico, pues pueden acercarse a nosotros y con mucho gusto les colaboramos y vemos cuál es la necesidad y tratamos de solucionarla. Pues de parte del Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Profesional Joven, queremos agradecerles a ustedes, ingenieros, por compartir este conocimiento con el agremiado y a todas las personas que se conectaron esta noche con nosotros. Sin más, damos por finalizada la conferencia. Tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias.